Buenas noches. Aquí vamos a ponernos nuestros audífonos y micrófonos a la vez para que nos podamos escuchar. Buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando, se están uniendo a este Facebook Live de La Dominguera. Hoy domingo 8 de mayo, aquí con unas bellísimos girasoles, no se alcanzan a ver en todo su esplendor, pero que gracias a el verano en la Ciudad de México, que ya se adelantó con sus calores, sus lluvias y sus flores, podemos tener esas flores con nosotros en vísperas también pues del 10 de mayo, para todos los que aún tenemos madre y para los que recordamos a nuestra madre y para los que queremos muchísimo a nuestras madres, a nuestras mujeres determinantes por muchos sentidos. Y aunque tengamos reproches, resentimientos o abandonos por parte de ellas, pues sabemos que siempre hay un origen, y ese origen siempre va a ser lleno de flores, porque las flores significan las semillas que germinaron y dan belleza. A final de cuentas, esos somos los hijos o podemos serlo. En fin, esta reflexión floreada sirva para la introducción a este Facebook Live y agradecerles a los que nos están viendo y se están conectando. A ver, vamos a saludar a quienes están conectando mientras llegan otros compañeros y compañeras. A Fernando Ramírez Saldaña, Alberto Estudillo, saludos. A Mapi Pimentel, muchas gracias. A Juan Carlos Álvarez desde Aguascalientes presente. César Herrera Gómez desde Puebla. Leslie Sanz, buenas noches. Beresford Leticia desde New Jersey, muchas gracias por estar conectada. Jesús Beltrán Acolcin desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México. Desde Mérida, mi hermano, gracias, saludos. De Lourdes Hernández Salinas desde Cuernavaca, María de Lourdes. De Óscar Valdespino, aquí escuchaba El Arado de Víctor Jara, dice que bien, es una gran canción. Lobo Hernández desde Nueva York, muchas gracias a todos los mexicanos y mexicanas de la comunidad de Nueva York. Yauya Angulo, gracias. Alicia Yarto desde San Pedro Coahuila. Silvia Lira, siempre presente, gracias por tu comentario a la entrevista que acaban de transmitirse en Canal 14 sobre Cuba con el periodista Gerardo Arreola, y de esto y otras cosas vamos a hablar en esta transmisión. Mario Vivanco, ¿qué opinas de la agresión de Héctor Suárez Gomiza? Vicente Serrano me manda saludos desde Azcapotzalco. Para que no disvariemos mucho, el tema es que la violencia por cualquier razón hay que evitarla. No hay violencia que justifique ni siquiera una respuesta violenta entre colegas o entre comunicadores. Héctor Suárez no ha pedido disculpas, más bien creo que se ha escalado este tema. Vicente Serrano, un periodista con muchísima audiencia en YouTube, pues también ha dicho pues todo lo que significa también este tipo de agresiones. No creo que haya que llegar a ningún grado de violencia por más diferente que pensemos. Marichu Gutiérrez, buenas noches desde Chiapas. Juan Garrido, Minerva, gracias. Villaldama Sadí desde Temoac, Morelos, gracias. Ricardo Cárdenas desde San Francisco, California. Araceli Barajas, gracias, saludos. Y también aquí estoy viendo a Juan Tinoco desde Chicago, también varios mexicanos y mexicanas nos están mandando saludos desde el otro lado de la frontera. También Ricardo Cárdenas desde San Francisco, California. Y no tan lejos como San Francisco, pero sí cerca como Iztapalapa. Arturo Preciado nos está mandando un saludo, buenas noches, muchas gracias. También Russell Villaverde desde Actopan, estado de Hidalgo, donde aterrizará la 4T este 5 de junio, dice, así es. Y bueno, aquí vamos a seguir mandando saludos y también comentando lo que ustedes pregunten. Pero, ¿de qué se trata el análisis de esta semana y por qué hablé de Centroamérica y Cuba?
La gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el viernes y sobre todo el sábado y este domingo tiene como un guión o un hilo fundamental que es el tema de la migración. Y haciendo eco de sus propias palabras y de su propio diagnóstico, López Obrador está tratando de ir a las raíces y a las causas de esta emergencia humanitaria, no fenómeno, no tendencias. Yo creo que estamos en una emergencia humanitaria en la zona de mayor pobreza en América Latina y de mayor flujo de personas en busca de trabajo o de un futuro o del huir de la violencia tremenda en sus territorios. Estoy hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, que además se encadenan con los estados también más pobres de México. En estos momentos son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, bueno, en estos momentos y siempre precisamente por ese abandono de la gran mayoría de las poblaciones en estas entidades que son expulsoras de mano de obra. La crisis del campo durante el neoliberalismo ha sido brutal, aunada a la crisis climática, del cambio climático que también en Centroamérica ha hecho estragos. Entonces, el presidente López Obrador está promoviendo intensamente los modelos que se están aplicando en México para arraigar a los campesinos o a la gente que se dedica al campo a sus propias tierras, evitar que salgan pues a la muerte, a la incertidumbre de una migración ilegal, en caravanas o no, pero que a final de cuentas está convirtiéndose ya en un gran desafío y en un problema terrible para Estados Unidos, para México sobre todo, que resiente y ha resentido las presiones desde Trump y continúan todavía con los gobiernos republicanos en los estados del sur de Estados Unidos y demócrata a nivel nacional, pues para que México sea el policía fronterizo o transfronterizo, pero no solamente eso, sino también combatir a las propias camarillas y cárteles de secuestro de personas, de tráfico de seres humanos y de migrantes. Eso es uno de los fenómenos más inhumanos, pero que también está generando una gran cantidad de recursos ilegales para el crimen organizado en México. Con ese objetivo, digamos, López Obrador, que casi no ha salido del país desde que fue electo presidente y tomó posesión, él en estos 3 días ha intensificado un mensaje de poder intercambiar estos programas, de incorporar a Estados Unidos y a los fondos que ha anunciado Biden, alrededor de $4,000 millones que hasta ahora no se han aterrizado, que puedan ser destinados a este tipo de estrategias de arraigo, de productividad y también de reforestación. Es matar 3 pájaros de un tiro. El tiro que se llama Sembrando Vida va contra la migración para que se arraiguen, 2 contra la pobreza para que tengan recursos y 3 contra el cambio climático, la deforestación y los graves problemas de sequías que se están generando en buena parte de los territorios de Centroamérica y de México también. Entonces, creo que es muy importante en ese sentido también hilvanar la visita de Andrés Manuel López Obrador a La Habana. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a La Habana, no solamente para hablar del tema migratorio, porque también Cuba forma parte de un desafío migratorio en estos momentos. Justamente la entrevista de hace unos minutos que le hice al periodista Gerardo Arreola, corresponsal durante 16 años en La Habana, él mismo subraya que el tema migratorio es de emergencia y de seguridad nacional para México. Desde hace 5 años está cerrada la embajada de Estados Unidos en Cuba. Los problemas de visas son muy graves y México no tiene consulados en Cuba, fuera de la embajada de La Habana, de la capital. Y hay una presión creciente cada vez más
de demanda pues de flujo de migrantes cubanos hacia México y después hacia Estados Unidos. Pero además, así como hay que regularizar y ordenar y ser humanitarios con el tema migratorio cubano hacia México, también el otro tema, que es el de la apertura de inversiones, se estará abordando en estos momentos entre las delegaciones de México y las delegaciones o la delegación oficial de Cuba. En otro sentido, el tercer gran tema, y que fue además yo creo que el gran cierre del discurso de hoy del presidente López Obrador, es por supuesto las relaciones Estados Unidos-Cuba. 60 años de guerra fría y caliente, porque también ha sido muy caliente en muchos momentos de la historia, desde el éxito o el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 hasta la fecha, casi 60 años. No, ya más de 60 años, 62 de hecho. El tema fundamental es cómo deja de existir esta estrategia de bloqueo y sanciones económicas que a los que afectan son a los cubanos y no a los dirigentes. Y al abrir la economía cubana al interior y entablar un diálogo con Estados Unidos, se termina una página siniestra de unas relaciones que no han beneficiado ni a Estados Unidos ni a Cuba, ni a los cubanos, por supuesto. Digamos que los más afectados han sido pues los cubanos, porque a final de cuentas el tamaño de las economías es absolutamente dispar. O sea, estamos hablando de una potencia de casi 300 millones de habitantes frente a una isla de 12 millones. No hay manera de comparar las dimensiones de la afectación. Y el hecho de que Cuba dependa tanto de las importaciones de alimentos básicos, pues también implica que hay una dependencia hacia el comercio exterior y que de una manera sana, sin querer intervenir políticamente ni volver a Cuba otra vez una especie de colonia, un protectorado, Estados Unidos respete el proceso de soberanía y de autonomía de Cuba, que ya después de 60 años y después de los gobiernos de Fidel Castro, Raúl Castro y el presente de Díaz Balart, ya pues Washington por lo menos tendría que entender que se trata de una nueva ecuación. El problema fundamental, y eso está ya más que explicado por el propio presidente López Obrador, es que el tema Cuba no forma parte de la agenda politiquera en Estados Unidos, de las campañas para conseguir votos, ya sea como representantes o como senadores o como gobernadores o como alcaldes. Es un tema de prejuicio inducido para rédito electoral. No es un asunto realmente estratégico o una cuestión de vida o muerte. Aceptar las diferencias en América Latina es el gran desafío de Estados Unidos. Y que a pesar de esas diferencias, que es lo que plantea López Obrador, pueda y deba haber un mercado común, porque a final de cuentas las diferencias programáticas, ideológicas no deben afectar el principio pragmático de que estamos en un mundo en donde si no aprovechamos el conjunto de naciones que forman parte de las Américas y el enorme mercado norteamericano y los mercados latinoamericanos, si no aprovechamos esa vecindad, entonces no tendremos viabilidad como región en un mundo globalizado o en una etapa de esta economía mundial que está saliendo de una gravísima pandemia, de problemas inflacionarios que se están presentando cada vez más y que son efectos directos de la pandemia del COVID-19, de los cierres de las economías y de procesos que vienen también del periodo neoliberal, como son las privatizaciones de los sectores eléctricos y energéticos, que es donde se está generando la mayor presión inflacionaria. Tan solo el día de hoy quiero compartirles esto y ahí pasamos a otro tema. El asunto es que el día de hoy se dio a conocer por la OCDE, o más bien Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, dio a conocer
este reporte ya de varios días atrás de la OCDE, donde se refleja que si la inflación promedio en América Latina se ha disparado hasta, perdón, en la OCDE, no en América Latina, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, se ha disparado en un 34%, en México se mantiene en 5% para energía. En donde sí estamos por arriba del promedio es en la inflación en alimentos, mientras el promedio de inflación en alimentos en la OCDE, en los países de la OCDE es de 10%, en México es de 13%. A ver, los países miembros de la OCDE son Japón, Francia, Italia, México, Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, todos los países de la Unión Europea. El tema de los alimentos formó parte del Pacto contra la Inflación que se dio a conocer esta semana en Palacio Nacional durante la conferencia matutina, la mañanera, como la conocemos, y este plan inflacionario busca controlar los precios y establecer precios máximos y precios mínimos en 24 productos de la canasta básica que incluyen los tradicionales del consumo y de la dieta mexicana, como son el maíz, el huevo, la tortilla, bueno, al ser maíz es tortilla también, el frijol, trigo, leche, sardinas, atún. Estos productos básicos creo que también incluyen el papel sanitario y otros insumos indispensables de aseo y de vida cotidiana. Esta canasta básica se va a mantener en un precio controlado, y esta es una estrategia que fue avalada por los propios dueños de los grandes establecimientos de supermercados, desde Walmart hasta otras cadenas comerciales que prácticamente son las que dominan el 70-80% del mercado del consumo mexicano. Entonces, este plan que ya se echó a andar, que va a dar informes cotidianos, pues forma parte también de esta estrategia que, como se explica en el cuadro de la OCDE, pues nosotros tenemos que disminuir como país y como economía la inflación en el consumo de alimentos que son indispensables para pues la vida de millones de mexicanos. Este tema sobre todo pega con quienes menos tienen y tienen todavía menos después de el episodio pandémico tan fuerte en las ciudades, sobre todo en las ciudades del país, porque todavía en el campo, en algunos casos y en algunos sectores, la economía no se desplomó tan fuerte como en las ciudades. En fin, esto es parte de lo que se discutió y se presentó esta semana. Voy a hacer un breve descanso para aquí leer algunos comentarios. Le agradezco mucho a la diputada Leida Alavés, que está aquí con nosotros, viendo y compartiendo el video. Alma Adriana Melendres dice: gran discurso en Cuba del presidente López Obrador, coincido, y creo que esto lo podemos nosotros constatar en la transmisión que está en las redes también, en las páginas de Facebook, de Twitter, de YouTube, del SPR y del Canal 14. Pregunta aquí Rodolfo Urbín: ¿qué pasó con los aeropuertos? ¿Por qué renunció el director de CENEAM? Ignoro las razones. También veo aquí otros saludos de Óscar Valdespino, que salude yo a Tomasa, que está dormida como si fuera una flor esperando la llegada del sol. Y Tacha también, saludos. Ahí les está mandando saludos. Gerardo Floro dice: lo más relevante de la visita del presidente es que la CFE va a vender electricidad que le sobra para internacionalizarse. Esa es también una de las medidas más importantes que se están anunciando en esta gira de Centroamérica y por Cuba. Esta semana, 3 de mayo, se cumplió un año de la tragedia del derrumbe de la trave de la línea 12 del metro, esta línea que fue inaugurada justo en el 2012, en vísperas de la sucesión presidencial. El jefe de gobierno entonces, Marcelo Ebrard, consideró como un orgullo de su administración esta línea, la línea dorada,
la línea que estaba simbólicamente, pues digamos que anunciando o pronosticando su candidatura presidencial, pues salió tan mal hecha y rápida en su factura que pues también ha afectado desde entonces al propio Marcelo Ebrard, quien hizo un gran gobierno en la Ciudad de México, pero no podemos en estos momentos obviar el tema de que esa línea fue construida de manera muy accidentada, por decirlo menos, en esa administración. Esta línea también generó un conflicto durísimo entre el sucesor de Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que pues era gente muy cercana a Marcelo y pues acabaron en un rompimiento político y también de grupos. Uno de esos rompimientos, una parte, una explicación de esos rompimientos, no todo lo explica, es justo el tema de la herencia de la línea 12. Y a pesar de este contexto y a pesar de esa realidad que sabemos todos los que vivimos en la Ciudad de México, se insistió durante estos días en echarle la responsabilidad y toda la carga a la jefa de gobierno actual, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de la falta de mantenimiento o presunta falta de mantenimiento en esa línea 12, como si esa fuera la única razón que explica ese horrible y terrible accidente. La jefa de gobierno canceló o más bien decidió no tomar en consideración el tercer reporte de la empresa noruega NVB, que fue contratada, es un privado, que fue contratado por el gobierno capitalino para tener una segunda lectura aparte del peritaje que está haciendo o que ya hizo desde hace tiempo o desde esos meses la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que es a final de cuentas la que va a determinar el origen, las razones de este accidente. Lo chocante de este tema es la insistencia de darle una lectura sucesoria entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, o contrapunteando a unos y a otros. El tema es la ciudad, no la sucesión. El tema es la Ciudad de México. Y creo que la jefa de gobierno ha entendido que lo importante en este momento es las víctimas, atender a las víctimas de la línea 12 del metro y no estar especulando, como hacen muchos en las columnas periodísticas, en los programas radiofónicos, si va a haber o no rédito electoral. La ciudad no para y las demandas de esta ciudad no paran. El mismo exhorto sería, y lo haría yo, hacia los que simpatizan o apoyan a Marcelo Ebrard. El tema, señores ebrardistas, no es su candidatura o la presidencia, sino la Ciudad de México. La posibilidad de que deje de haber un rédito o una búsqueda de rédito o de, al contrario, lo contrario del rédito sería el descrédito político electoral por el tema de la línea 12 del metro. Creo que quien hace política a partir de tragedias, a final de cuentas, acaba envuelto en ellas. Esa es mi reflexión de este domingo 8 de mayo. Les deseo muchísimas felicidades y un enorme abrazo y feliz Día de las Madres para todas las mujeres que orgullosamente viven su maternidad y la comparten con otras mujeres y hombres. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias.